Hola, buenas. Soy Jordi Cor y hoy vamos a hablar del alma de tu canal. Escucha. Me encuentro que hay muchos youtubers que me preguntan que qué tienen que subir a su canal, que qué contenido le gusta a la gente y que qué pueden hacer para seguir creando contenido. Porque llega un momento en el que después de subir varios vídeos o llevar un par de meses no saben qué más subir. Se quedan en blanco o no le ven el sentido al canal. Esto no solo pasa con los youtubers pequeños, sino que hay youtubers que son muy grandes que de repente dejan de subir vídeos a su canal. Dejan de subir contenido y a veces uno no sabe por qué ha pasado esto. Casi siempre pasa porque no tienen claro cuál es el alma del canal, o sea, por qué está ese canal ahí, para qué sirve, cuál es su función, cuál es su misión y qué es lo que quiere aportar con el canal. Al principio uno puede que lo haga simplemente por pasarlo bien o puede que sea también por el tema del famoseo, el tema este de que está de moda ser youtuber, que la gente, por ejemplo, quiera saber de ti, tener fans, que las marcas te llamen y tener entrevistas y cosas así. Hay gente que lo puede hacer por eso, pero si ese es el único motivo, sin saber exactamente para qué quiere tener eso, para qué quiere tener fama, es el momento en el que ese canal no tiene alma. Cuando la gente imita a otros canales para tener éxito, es el error más grande que están cometiendo, porque no saben exactamente por qué la otra persona está haciendo ese contenido. Y puede que la persona luego vaya evolucionando o vaya saltando de un lado a otro y el otro no le seguirá, no sabrá por qué ha hecho eso, porque no tendrá claro lo que quiere hacer con su canal. De ahí, cómo saber cuál es el alma de tu canal, y de esto sería simplemente hacerlo como si fuera un videojuego. Lo que se tiene que tener en mente es cuál es la visión y cuál es la misión del canal. Digamos de que tienes una visión, la visión sería lo que quieres conseguir en general con el canal, qué es lo que te gusta hacer con él, y luego la misión es como si quisieras llegar a la última fase del videojuego. La visión es lo que quieres conseguir, es pasarte el juego entero, y la misión son pequeños niveles que vas superando. Si, por ejemplo, yo en mi canal de Relax, yo lo que quiero es compartir la naturaleza, yo quiero compartir esos momentos que cuando yo veo la naturaleza me relaja. Me gusta verla, me gusta relajarme, me gusta quedarme pensando o simplemente quitarme el estrés. A mí me sirve mucho ir a la naturaleza para pensar, para quedarme un poco con mis pensamientos y evadirme un poco del mundo así tan intenso del que es el emprendimiento, de lo que es la tecnología y las redes sociales. A mí me gusta mucho ver diferentes tipos de expresiones del arte. Puede ser mediante pintura, puede ser mediante la naturaleza, puede ser dibujando, puede ser muchas maneras. Pero es algo que a mí me gusta y yo quiero compartir. Yo quiero que la gente se sienta más relajada, yo quiero que la gente se sienta mejor respecto a cómo estaban antes. Si estaban más estresados, que dejen de estarlo. Para mí, la visión de mi canal es que todo el mundo pueda relajarse. Ya no solo con el canal, sino de cualquier manera que yo les pueda aportar. Si se pueden descargar un MP3, si se pueden descargar un vídeo, pueden ver imágenes bonitas en Google Plus que las comparto. Cualquier cosa que haga para uno sentirse más tranquilo y más relajado. Esa es mi visión, y dentro de esa visión tengo misiones. Dentro de esas misiones pues voy viendo qué hacer. Cómo relajar a gente que no puede dormir, cómo hacer gente que está nerviosa, que a lo mejor no tiene la manera de aislarse de la oficina y ponerle sonidos de ese tipo, e irlo variando. Esa es mi manera de hacerlo, por ejemplo para el canal de Relax. Por otra parte, a mí siempre me ha gustado compartir el conocimiento, de siempre. Yo cuando estaba en el instituto, cuando estaba en el colegio, yo a mis amigos les enseñaba todo lo que aprendía fuera de programación, fuera de tecnología, cualquier cosa. Pero siempre me ha gustado mucho compartir el conocimiento, porque considero que es la mejor manera de ayudarse mutuamente. Hay gente que aprende, hay gente que puede tener un canal buenísimo de YouTube, ser un youtuber genial, pero no comparte el conocimiento. Para mí, si compartimos el conocimiento, todos subimos un escalón, entre todos llegamos más lejos, y no quedarse uno solo con ese conocimiento creyendo que le van a quitar lo que sería su canal, como que van a tener competencia o cualquier cosa así. Yo siempre considero que es mejor hacerlo todos juntos. Entonces mi visión es la de compartir el conocimiento y compartir cómo ser mejor youtuber. Esa es la visión del canal que tengo ahora. Es ser el canal por referencia para cualquier persona que quiera emprender en el mundo audiovisual, ser youtuber o ser artista o cualquier otra cosa. Y las diferentes misiones puede ser, por ejemplo, ayudarles a encontrar marcas, puede ser Real House, puede ser hacer quedadas para que sepan más o, por ejemplo, estos mismos vídeos para que vayan aprendiendo. Esas son mis visiones y mis misiones. Luego, cada uno tendría que coger y tener, pero muy claro, tener un papel puesto en el que tenga claro cuál es su visión. ¿Qué es lo que quiere conseguir con su canal? La mejor manera de saber qué es lo que quieres hacer con tu canal es qué haces cuando estás con tus amigos sin que nadie te esté presionando. ¿Qué es lo que haces que te sale por ti solo? Hay gente que a lo mejor hará canales de blogging
como por ejemplo Mel, que lo que hace es hablar de la vida, de cosas que le gustan, de cómo es, cómo piensa un tema determinado. Ella no estará haciendo comedia extrema, haciendo muchas tonterías y tal, porque no sale de su esencia. Ella lo que le gusta es hablar y compartir conocimientos entre amigos. Este es un tipo de canal que ella se siente cómoda y es lo que hará. Cualquier otra persona que se sienta igual, que lo que quiere es compartir conocimientos con alguien, quiere compartir pensamientos o cualquier otra cosa así, su canal sería de ese tipo. Y lo que te debería hacer es continuamente seguir siendo esa misma persona y seguir hablando como si fueran amigos y las cosas que le pasan por la cabeza, que quiere aprender, que quiere compartir, de lo que se quiere quejar y por supuesto también hacer broma. Pero también nos podemos encontrar canales de tecnología. Por ejemplo, pues Jaume Laoz y Carlos pues tienen el canal de Android for All y también otro el de Reviews for All. Ellos quieren ser el mejor canal de tecnología de toda España y si se puede del mundo de habla hispana, mejor. Si ellos tienen eso en mente, tienen muy claro a dónde quieren llegar. Tienen claro que la visión es ser el mejor canal de tecnología y entonces irán haciendo diferentes tipos de contenido, diferentes misiones hasta llegar a ese punto final, hasta pasarse el juego, como el que dice. Cada uno tiene que hacerlo de una manera en la que se sienta cómodo. Si, por ejemplo, se quieren hacer vídeos de humor, uno tiene que coger y hacer en el humor que uno se siente cómodo, en el que uno se siente que puedes hacer bromas absurdas, bromas grotescas, puede ser bromas infantiles, lo que quieras. Cada uno tiene que mirar su esencia para saber cómo llegar a esa visión final, para ir haciendo diferentes misiones. Cada vez que uno no sepa qué contenido subir, debería tener en mente qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere conseguir con el canal. Si uno no tiene claro para qué quiere hacer eso, directamente se le perderá el sentido. En los juegos de gaming es igual. Uno está jugando a videojuegos y es compartir el rato con los amigos. Lo que uno quiere es reírse, pasárselo bien, hacer broma. Igual que cuando se hacen challenge. Son diferentes maneras de entretenerse, de pasarlo bien. Es el pensar, ¿cómo lo haría yo si estuviera ahí aburrido con mis amigos, estuviera en el parque o en cualquier otro sitio? Sigue siendo lo mismo. Y si uno ya quiere hacer un contenido un poco más serio, más de tutoriales, es lo mismo. ¿Qué es lo que me gustaría compartir y qué es lo que me gustaría a mí aprender? Solo es tener en cuenta, sobre todo, el tema de la visión y de la misión. Es algo que me he encontrado que hay canales muy grandes que han dejado de subir contenido porque ya no le ven el sentido al canal, porque a lo mejor creen que ya han llegado a un tope porque tienen no sé cuántos millones de suscriptores o porque están ganando 5, 10 o 15.000 euros al mes. Pero eso no es tanto. Muchas empresas, cualquier peluquería que tenga 5 chicas allí trabajando, pues solamente entre sueldos, local y todo lo demás ya pueden ser 10 o 15.000 euros al mes perfectamente. A veces los youtubers, por ser los primeros en todo lo que sería España o en YouTube en el mundo, se creen que están facturando mucho dinero o que ya han llegado al éxito, porque su concepción de éxito posiblemente no esté comparada con el resto de profesiones o del resto de cifras que hay a nivel empresarial en el mundo. Con esto lo que quiero decir que uno no tiene por qué coger y parar simplemente por una cantidad económica o por ser el primero. Si a uno le gusta realmente lo que está haciendo, seguirá haciéndolo siempre. Uno siempre querrá seguir aportando contenido. Y si por algún motivo se le pierde un poco la esencia, se le pierden las ganas o esa motivación ya se ha ido, puede ser que entonces sí que sea un buen momento cuando retirarse. Hay que tener muy en cuenta que eso también lo hacen los artistas, también lo hacen los cantantes, los actores, que si les gusta lo que están haciendo, lo seguirán haciendo. Si no les gusta, antes que empezar a decaer el canal y que muera y que la gente vea que el contenido es malo, solo hay dos maneras que se puede seguir adelante. Una sería delegándolo, haciendo que otra gente cree el contenido o trayendo invitados y cosas así y al final pasar el canal a otra persona. Si tú no sales en persona, puedes hacer entonces que lo haga otro, o si no directamente retirarte. Te puedes retirar y seguir adelante y seguir con tu vida y tener otra carrera o otra proyección. Por último, para tener clara la visión, no deja de ser el hecho de decir ¿qué quiero conseguir con esto? Si en un futuro tengo éxito, ¿qué pasaría si hago este canal y lo peto? ¿A dónde me puede llevar? Hay veces que uno no puede saberlo, pero en general se puede intuir. Si uno lo que quiere es cantar, lo más probable es que luego vayas pues, a hacer conciertos, que te llamen en la radio, diferentes cosas. Si haces humor, lo más probable es que te vayan llamando para eso, que vayas al club de la comedia, que vayas a ir a hacer espectáculos a diferentes sitios, o simplemente sigas haciendo eso. Pero hay que tener en cuenta que también se puede pasar de moda o habría que pasar a hacer otras cosas. Se puede entrar luego a ser actor, se pueden hacer cortos, se pueden hacer películas, se pueden hacer muchas cosas. Si uno quiere tener fama, es ¿para qué quiero tener fama? ¿Quieres tener dinero? Una vez tengas dinero, ¿qué vas a hacer con eso? Si ya tienes el dinero, puedes parar o puedes querer hacer algo más. Es muy importante, si no sabes qué subir en tu canal, si el canal no tiene un alma en el que tú sabes por qué está viva, por qué respira y qué es lo que quieres conseguir, si no tienes eso, llegará un momento en el que te viene como una crisis de existencia y no sabrás qué hacer.
Cuanto antes mejor, empieza a pensar cuál es la visión de tu canal y cuáles son las misiones que le vas a ir poniendo para ir creciendo. Si eso lo tienes claro, seguramente seguirás adelante, no te importará tanto crecer a un ritmo a otro porque sabes por qué lo haces y entonces tendrás éxito. Y bueno, pues nada más. Si te ha gustado este vídeo, un poco diferente al resto, pero considero que es igual de importante, suscríbete, dale like y nada más. Hasta la próxima, valientes.